Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, cada día me doy cuenta, no sé, cada momento, cada mañana el Señor me levanta y me pone a pensar y a pensar. Y duro a veces pensando durante una hora y media, y me trae a la mente una serie de cosas, y yo trato después de mirar durante el día aquello que Él me ha colocado en mi mente, aquellas palabras, y poderlas llevar, Señor, a mi corazón, Señor, para poderlas después pronunciar y que el pueblo de Dios verdaderamente conozca de ellas. Porque Dios lo que anda buscando es que nosotros cada día estemos en Él, estemos en su presencia, que nosotros lo conozcamos a Él. Como muchas veces el Padre anhela que su Hijo lo conozca. ¿Cuántas veces nosotros como padres hemos dado un consejo a nuestros hijos? Le decimos no haga esto, ¿ve? Y el hijo sonriente, ¿sí?, nos echa en cara la edad, ¿sí?, a veces nos dice una serie de cosas, y después con el tiempo es el mismo devenir de las cosas, es el mismo estar en las cosas el que lo lleva a que él aprenda a reconocer lo que se le ha dicho. Y es así como nosotros a veces recordamos los dichos de nuestros padres. Es que mi papá decía tal cosa, es que mi abuelita decía esto otro. Y nosotros, en ese recordar de ellos, nos damos cuenta de que fuimos muy duros con ellos, de que a veces nos maltratamos con nuestra forma de hablar, que a veces nos maltratamos con nuestra forma de sonreír y en no hacerles caso, ¿sí?, porque ellos siempre estaban pendientes. Si estábamos por fuera de la casa, ellos estaban siempre pidiéndole al Señor que nos cuidara, que nos protegiera, que fuera Dios el que verdaderamente hiciera por nosotros todo. Y hoy por hoy nosotros estamos haciendo lo mismo por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de una cosa importante, y es caminar fuera del camino de Dios es perdido, es algo perdido. Por eso, cuando nosotros vengamos a la presencia de Él, sea en la semana o sea el día dominical, tenemos que venir con un corazón dispuesto, corazón contrito y un corazón humilde. El corazón encierra el alma y encierra la conciencia, o sea, encierra el espíritu. Y es así como si nosotros venimos con este corazón dispuesto para poder verdaderamente recibir, vamos a recibir. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre amoroso, es un Padre dador, es un Padre que verdaderamente nos ha ido enseñando durante todo este discurrir que hemos hablado de Moisés. Todo lo que nosotros hemos hablado de Moisés, ¿sí?, es el discurrir que Dios tiene para el pueblo escogido. Dios escogió un pueblo, Dios escogió por intermedio de Abraham, lo sacó de un sitio de perdición para llevarlo a un desierto, para llevarlo a un caminar en diferentes estaciones, en diferentes etapas. Y es como esa persona que estaba allá, metido allá en lo hondo, en el foso. Si nosotros lo trasladamos a nuestra vida,
si nosotros también lo trasladamos a la vida del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto, es casi como decir un parámetro dentro de una o sea, algo equidistantemente igual. Por eso Dios siempre ha querido en el devenir de los devenires, siempre ha querido que el remanente de Él siempre crezca y siempre esté en Él. El apóstol Pablo dice que fuimos llamados, que fuimos escogidos, pero también que fuimos verdaderamente llevados a una unción, una justificación y a una santificación por intermedio de ¿quién? De la palabra y del Espíritu de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que cada día reconocerlo más y darnos cuenta de que este camino que nosotros llevábamos antes es un camino de perdición, un camino que nos lleva solamente a una oscuridad, mientras que el camino del Señor, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, el anhelo de Dios es que nosotros podamos disfrutar de su presencia, podamos disfrutar de su luz, podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene, tanto aquí en la tierra, como cuando estemos en la presencia de Él, allá en la Jerusalén celestial. Por eso hemos venido hablando de un discurrir, es como decir un peregrinaje, es como decir, vamos a caminar y vamos a estar en ese por, y ese por significa Dios, ese por significa el amor de Dios, ese por significa la unción de Dios, ese por significa la santificación de Dios, ese por significa la dirección y la provisión que Dios trae para cada uno. Y en esa medida Él se formó una responsabilidad, y esa responsabilidad que Él formó con Él mismo, porque Él mismo se comprometió a algo. Él mismo dijo una palabra, y esa palabra es una palabra profética que se cumplirá en el devenir de los tiempos y que también se ha cumplido durante estos tiempos. Por eso hablamos de una visión a corto, a mediano y a largo plazo. Y para poder Él llevar a cabo esa determinación que Él tomó, Él tiene que recurrir o tuvo que recurrir a una serie de elementos o personas, y esos elementos y esas personas se llamaron profetas, otros se llamaron reyes, otros se llamaron sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios hizo un llamado, Dios hace un llamado para todo el pueblo, para todo el pueblo. Adelantemos un poquito las cosas. Dios le dice a Moisés que prepare a su pueblo durante 3 días, que lo lave, que se bañe, que se vista, que se arregle, que se prepare y que se coloque a los pies de la montaña, del monte. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre andaba buscando, o Dios siempre anda buscando, que nosotros estemos en Él, que nosotros podamos caminar en Él, que nosotros verdaderamente vislumbremos su gloria y disfrutemos de su gloria. Él todo lo hizo para nosotros. Él todo lo creó ¿para quién? Para nosotros. Pero fuera de eso, Él creó una parte invisible para que nosotros pudiésemos también disfrutar de esa parte invisible tanto como la visible. ¿Y qué hizo el enemigo? El enemigo nos llevó a un velo. Creó en nosotros un mundo aparte, como si nosotros viviésemos en otro mundo aparte, cuando verdaderamente este era el mundo de Dios, era el mundo que Dios había establecido para nosotros. Pero ¿qué pasó? Que le tocó a Dios, o le ha tocado a Dios, hacer un juicio y determinar una serie de cosas que llevan a que vayamos a otro mundo para poder disfrutar de todo lo que Dios ha querido para nosotros, que quiso desde el comienzo de los comienzos. Nosotros tenemos un caminar, yo lo veo así. Yo veo que nosotros tenemos un caminar que es un caminar en Cristo Jesús, en la palabra. Desde el comienzo de los comienzos. Dios dispuso que Adán y que Eva caminaran dentro de ese plan que Él tenía establecido, el plan de Dios. Dios ha querido que todo el tiempo, tanto Abraham, tanto como Isaac, tanto como Jacob, tanto como todos los reyes, como David, como todos ellos, pudiesen caminar dentro de ese plan de Dios. Y Él, en ese caminar del plan de Dios, ha tenido unos escogidos y los ha ungido, o sea, les ha dado una serie de connotaciones, como decir talentos, dones, para que ellos puedan verdaderamente
llegar a ser lo que Él quiere que ellos sean para que puedan bendecir al pueblo, para que puedan bendecir al pueblo. Dios le da a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros y a todos los que nos están oyendo, le da un talento, le dispuso un talento desde el comienzo de los comienzos. Allá cuando estaba en la matriz de la madre, allá Él recibió el poder del Espíritu de Dios, ese DNA y ese DNA del Padre y de la Madre se unieron para poder formar un DNA que ya Dios había establecido que era el devenir de Él. ¿Por qué? Porque el Salmo así lo dice. Él nos entretejió, nos formó, nos hizo allá donde, en lo oculto, allá en lo profundo. Y Él, ¿y qué hizo? Escribió un libro que se llamó el libro de la vida. Quiero que entiendan ese punto. Ese punto es importante. Dios estableció un libro de la vida para los que estábamos en Él para vida. Pero también Él estableció un libro que es el libro del diario caminar del ser común y corriente, del ser natural. Tenemos una voluntad. Si esa voluntad nosotros la empezamos a hacerla, pero esa voluntad va pegada a ¿qué? Esa voluntad está dentro de un corazón. Y ese corazón, en lo natural, ¿qué tiene? Ese corazón en lo natural tiene un alma y tiene una conciencia y una común unión con Dios. Esa común unión con Dios y esa conciencia se perdió por culpa ¿de quién? Del hombre. No digamos de quién, sino digamos del hombre. Y esa pérdida de esa común unión, de esa conciencia, permitió que el ser humano, el ser natural, no tuviese verdaderamente relación de lo bueno como bueno, sino que él pensaba que lo que él tenía, que lo que él hacía, lo que él creía, era bueno, era bueno. Y dentro de ese caminar de ser bueno, ¿sí?, él tenía un vacío, que era ese vacío que tenía arriba en el espíritu, en la parte de la conciencia y la común unión con Dios, porque él tenía que hacer una común unión con alguien para poder él sentirse cubierto, completamente protegido. Y esa protección es la que Dios nos está dando a nosotros. Nosotros cuando pasamos, Dios nos tomó y nos puso en el camino que corresponde, que es el camino propio, que es el camino verdadero, que es el camino que verdaderamente es el correcto, el recto, el dispuesto por Dios desde el comienzo de los comienzos. Cuando Él nos trajo a nosotros y nos colocó en esto, Él dispuso una serie de cosas, Él dispuso una serie de parámetros, dispuso unas disposiciones que están escritas en la palabra, tanto unas bendiciones como unas maldiciones, para que nosotros pudiésemos clamar a Él. Dígame bien, no es luchar, porque nosotros no vamos a luchar, porque la lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice en Romanos? ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 7? ¿Y qué dice en Romanos 7 y Romanos 8 y Romanos 9? Nos está hablando de un antiguo hombre, ¿sí?, que en un momento dado Dios dispone para que él vaya y sea una nueva criatura. Romanos 12:2. Y de esta forma Dios establece en él, ¿sí?, y empieza a darnos un conocimiento, un entendimiento y un saber en quién, en Dios, en su palabra. Y empezamos verdaderamente a recibir esa joya, ese regalo bonito, esas arras preciosas que es el poder del Espíritu de Dios. Oigan bien, sin el poder del Espíritu de Dios no hay posibilidad, mi amado hermano, de que usted pueda entender la palabra. ¿Por qué? Porque es algo ya preestablecido por Dios. Porque es la presencia de Dios. Porque es esa conciencia, esa forma, ese conocimiento de lo futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros, y por medio de su Espíritu Él a nosotros nos dice y nos lleva a que en un momento dado podamos tener la visión o el sueño de nuestro caminar en Cristo Jesús. Y es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, mientras estaba oyendo, dije, wow, Señor, claro, el Espíritu de Dios a nosotros nos trae justicia y nos trae juicio, pero también nos indica el pecado. Él nos
defiende de la tentación y nos dice qué tenemos que hacer y cómo tenemos que defendernos en la palabra, con la palabra. ¿Por qué? Porque Él, el Dios Todopoderoso, así lo dice. Todo está hecho por Él, todo está hecho en Él, todo está hecho para Él. No hay otra opción. Hoy me llamó un señor, un amigo, muy especial, con el cual tenemos una relación muy especial. Él me lleva a mí 13 años, 14 años. Él es cristiano, pero él es de la iglesia evangélica, una cosa así. O sea, tienen universidades en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, y aquí tienen un colegio. ¿Sí? Él quería que yo me fuera con él a su iglesia, sin a su denominación. Entonces hoy estábamos hablando y yo le dije, mire, o sea, lo que Dios quiere de nosotros, porque Él me llamaba para advertirme del proceso que viene sucediendo en el mundo. Me dijo, mire esto y esto otro. Le dije, mire, aquí tenemos dos cosas. Una cosa es tenerle temor a lo que nos va a suceder por lo que le suceda al mundo, y otra es tenerle temor a Dios para que Él nos defienda y nos lleve verdaderamente en este caminar. Porque ¿qué pasó en Job? Fíjense que Job le dice, Job siempre está dando vueltas el enemigo por todos lados, buscando, como decía la pastora, ¿sí?, el león rugiente, buscando a quien devorar. Y es así como el enemigo llega y ante la presencia. ¿Y por qué se hace presente él ante la presencia de Dios? Porque Dios tiene un orden, Dios tiene un respeto, Dios tiene una forma, Dios tiene una estructura hecha, y esa estructura es la que nosotros hemos venido analizando durante este discurrir de tiempo. Hemos venido analizando, o sea, hablábamos de que había tres cosas importantes que teníamos que tener en cuenta, y eran, ¿sí?, el poder, que sacamos una imagen a nivel de la televisión, que es nuestra confianza en Dios. ¿Qué es lo que anda buscando Dios en nosotros? Que nosotros confiamos en Él. ¿Cómo hace un padre para que su hijo confíe en Él? ¿Cómo hace un padre? Si nosotros somos descarriados, nosotros somos como el pueblo de Israel del Egipto, donde solamente pensábamos en comer carne y queso, sí, pero ¿qué? Y nos tocaba que ir a trabajar y no nos dábamos cuenta de que nos tenían esclavos y creíamos que estábamos súper bien porque nos alimentaban y nos vestían, cuando verdaderamente eso era una miseria comparada con lo que nosotros producíamos. Y es Dios quien nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para que en el desierto nosotros empecemos a darnos cuenta en la necesidad que Él creó en nosotros, para poder nosotros tener confianza en Él y poder decir, Señor, dame tal cosa, y tener la confianza en, ¿sí?, esa convicción ya entonces de saber que Dios era el proveedor. Eso es lo que hizo Dios. Dios a nosotros nos lleva siempre a que nosotros tengamos una necesidad. Nosotros tenemos una necesidad, mi amado hermano. ¿Cuál? Financiera, social, ¿sí?, física, cualquier cosa que usted quiera. Y es usted el que tiene que tener el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría para poder usar lo que Dios a usted le está entregando, o lo que el mundo a usted le está entregando. Depende de lo que usted tenga. Si usted está viendo, pensando, comiendo, viviendo por lo del mundo, acuérdese que el mundo y Dios son enemigos, no se pueden relacionar. Porque el mundo fue hecho en contra de la palabra de Dios. El mundo viene en contra de la palabra de Dios. El mundo lo forma uno para que uno se vuelva anticristo. Todo el tiempo uno está aprendiendo, filosofía, ¿sí?, científicos, todos hablan de que hicimos esto, yo hice esto, el yo, y sigue creciendo el super yo, hasta que llega un momento en el cual explota ese super yo. Pero no son capaces de decir, es que Dios hizo esto, cuando lo están viendo. Cuando lo dice en Romanos capítulo 1, dice que Dios creó todo y que lo hizo visible. ¿Para qué? Para que nosotros nos diésemos cuenta de lo que Él había creado. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo llevó a un desierto. ¿A dónde? Ahí no trabajaban, ahí no hacían nada sino caminar, descansar, comer, dormir y pensar. ¿Y qué pasaba?
aquellos que se reunían, ¿sí?, a hablar de las proezas de Dios, de lo que Dios había sido, la bondad de Dios y la misericordia de Dios, pues ellos crecían en el camino con Dios y caminaban confiados y ciertos de que Dios los llevaba a una tierra prometida. Pero aquellos que se sentaban a elucubrar y a pensar cosas, no, es que nosotros antes estábamos bien y nosotros tal cosa y nosotros tal cosa, y resulta que se fue creando esa murmuración, ese clamor, como dice Santiago capítulo 3, ¿ve? Y esa murmuración fue creciendo hasta que puso a quemar todo, y fue lo que hizo una serie de cosas, de barbaridades que hemos estado viendo, que Dios permitió que sucedieran. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios fuese quemando cosas. ¿Y fuese qué? Fuese saltando, ¿cómo se llama?, la cesta, para que entonces el trigo salte y caiga lo que no sirve, caiga a un lado y se queme. Y ahí se viene muriendo todo ese pueblo. Y empieza a aparecer una pureza dentro de ese pueblo, que es lo que vamos a ver del caminar más. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios lo lleva ¿a qué? En una dirección, lo lleva en una alimentación, en una provisión, y lo lleva también en un plan de perfección en cada uno de ellos. Dios buscaba que cada uno fuera perfecto. Dios busca que cada uno de nosotros seamos perfectos. Dios buscaba que el pueblo de Israel allá fuera perfecto. Dios buscaba que en Josué, en jueces, en Samuel, en reyes, en todo el pueblo de Dios fuese perfecto. Y le mandaba a los profetas: mire, hagan esto, mire, que si usted no hace esto, le va a pasar esto. No, es que nosotros tenemos un Dios, ¿sí?, que Dios sacó al pueblo de Israel de tal parte. Entonces, sigan convencidos de eso, ¿sí? Tanto será que ellos duraron un tiempo grande, ¿sí?, adorando, ¿sí?, a la vara con la serpiente de bronce, ¿sí?, adorándola durante un tiempo, hasta que llegó el rey Ezequías y fue el que rompió esa vara, rompió ese Dios, ese culto que tenían a ese Dios. ¿Desde cuándo? Desde la época de Moisés, desde la época del desierto. Y Dios nos va llevando a nosotros, óigame bien, a nosotros, porque nosotros ya somos prácticamente ese residuo que Dios tiene para que nosotros podamos crecer. Y en la medida que nosotros crezcamos, mis amados hermanos, somos los que vamos a hacer que el Espíritu de Dios se anide en otros corazones, para que puedan verdaderamente Dios tener un remanente mayor. Y podamos todos, como yo siempre le oro al Señor, podamos todos unánimes ir a la casa de Dios, a la Jerusalén celestial. Porque es lo que anda buscando Dios en nosotros, que usted y yo vayamos a la casa de Dios, que nuestra cola vaya. ¿Por qué? Por el ejemplo que nosotros le damos. Puede que usted no le diga nada, puede que usted no hable, puede que usted de pronto no pronuncie, pero usted, con su propia manifestación, con su forma de hacer, es que yo voy a la casa de Dios. Yo voy a la casa de Dios. En la medida que usted todos los días venga a la casa de Dios, en esa medida sus hijos, en esa medida la gente que está alrededor suyo se va a dar cuenta de que usted va a la casa de Dios. Y quiere también saber y conocer qué es lo que usted hace en la casa de Dios. ¿Qué es lo que usted come en la casa de Dios? ¿Por qué tiene usted una cara radiante? ¿Por qué tiene usted una cara sonrojada? ¿Por qué tiene usted un cuerpo que, a pesar de que tenga 90 años, de pronto representa 70? Porque usted va a la casa de Dios. Y es así como Dios quiere que nosotros, en este caminar que llevamos, que lo hemos traído durante todo el tiempo, que gracias a Dios ha quedado registrado, grabado y todo, para poderlo leer, para poderlo oír, para poder verdaderamente comer un poquito más de eso que a veces nos ha pasado por encima, y que hoy de pronto sentimos la necesidad de comer de ese pan, de ese maná, y podemos ir, devolvernos y comer de ese maná, mis amados hermanos. Es así como Dios, entonces Dios nos dio una dirección. Dios nos dio a nosotros una dirección, mi amado hermano. Y una dirección. Esa dirección empezó a dársela Él desde el comienzo de los comienzos. Porque para poder decirle a Abraham lo que Él le prometió, para Él poder decirle a Isaac lo que le prometió, para Él poder decirle al pueblo de Israel lo que le prometió, que le iba a suceder, para Él disponer de que José fuera a Egipto y fuese el segundo
de aborto en Egipto para poder ¿qué? Para poder alimentar a su tierra. Y gracias a Dios, oigan bien, gracias a Dios, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, gracias a Dios, Dios dispuso que nosotros fuésemos su iglesia. Oigan bien, nosotros fuimos formados de iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos la descendencia de Cristo. Nosotros, Dios ya había establecido que vendría el Cristo, vendría el Cordero, ¿sí? La simiente de la mujer, para que esa mujer pisoteara la cabeza de la simiente de la serpiente y nosotros pudiésemos ser iglesia, mi amado hermano. Otro pueblo, ¿sí? De los gentiles, para bendición de Dios, que también está reflejado en Isaías, la vara que se cruza, los lazos que se unen, todo eso, mi amado hermano. Y es así como nosotros venimos a disfrutar de Él todo el tiempo. Dios, en el caminar que lleva a su pueblo, por ende a nosotros, guiados por el líder, enviado, preparado, educado, ¿sí? Madurado, sí, porque Él fue madurado en fuego, Él estuvo en el desierto. Él fue prácticamente un crisol donde Él botó la escoria y aún le quedó un pedazo, porque aún Él dudaba, Él tuvo duda. Él no vislumbró completamente la gloria de Dios, y es así como muchas veces nos sucede a nosotros como predicadores y a ustedes como líderes, ¿sí? Que a veces no vislumbramos la gloria de Dios y dudamos a veces de las cosas, cuando verdaderamente tenemos la unción de Dios, y Dios es el que va a hacer. Óigame bien, no somos nosotros, no es Luis Pinto en su forma de ser, en su conducta, en su voluntad, quien puede cambiar las cosas. Es Dios el que cambia las cosas. Si Dios no hubiese querido que yo hubiese cambiado, seguiría siendo el mismo, ¿sí? El mismo de antes de venir a los pies del Señor. El mismo, convencido de que era el número uno, que todos tenían que girar alrededor mío, cuando verdaderamente no era que todos. Yo tenía antes que girar alrededor de todos, así como Jesús lo demostró cuando lavó los pies de los discípulos. Es así como Dios dispuso que este líder, mi amado hermano, ¿por qué? Porque Él buscaba que ellos, o sea, nosotros, o sea, los israelitas, lográramos conocerlo, mi amado hermano. Primero. Segundo, lográramos entenderlo. Y tercero, lo que conllevaba a que en la medida que yo lo conociera y lo entendiera, cuando yo empezara a reunirme con mis propios compañeros, cuando yo empezara a hacer las reuniones que se llamaban la iglesia primitiva, de casa en casa, donde se reunían a hablar del Señor, se reunían a hablar del Señor. Era hablar del Señor. No era a mirar si de pronto, uy, qué vestido tan bonito el que tiene puesto hoy, uy, qué zapatos tan bonitos, uy, qué mire que usted se puso, mire, ay, mire, y mire, yo le recomiendo a usted en tal parte que usted puede conseguirse esta crema para que se eche, para que baje las arrugas. No, amado hermano, en esa iglesia primitiva todos caminaban rumbo a un sitio, eran diferentes sitios, y alguien se encargaba de ir y visitar, y después alguien salía de ahí, iba y visitaba otros lugares, y visitaba otros lugares, porque esto es padres, hijos, nietos, bisnietos, todos. Y es así como Dios quiere que nosotros como iglesia seamos padres, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Pero si nosotros nos quedamos en la casa encerrados, si nosotros decidimos mejor, voy a hacerle el desayuno a mi hija para que mi hija prácticamente pueda engordar ahí acostadita. Mi hija, por favor, no se levante usted, quédese acostadita ahí, cuidadito, va a levantarse. Y la hija ya tiene 40 años, y no, usted no debe trabajar, nosotros trabajamos por usted para que usted, y la hija ya tiene 45 años, y el día que Dios decía llegarnos, ¿qué va a hacer esa hija? O sea, hemos verdaderamente malgastado y verdaderamente no tenemos la sabiduría para poder guiar al pueblo. No la tenemos. Y es lo que Dios ha querido, que nosotros tengamos la sabiduría para poder guiar al pueblo. ¿Qué buscaba? Dios buscaba que nosotros depositáramos su confianza, ¿sí? Y que nosotros la manifestáramos. Ya Dios había manifestado su confianza. Ya Dios venía.
Dios nos estaba llevando por un camino. Recuerdo una prédica donde Moisés llevó al pueblo por un camino y Dios le dijo que se volviera para que pudiese pasar el mar rojo por ese sitio y que el nombre de ese sitio era Puerta en el hebreo. Es así como Dios verdaderamente está dirigiendo, está buscando que nuestra confianza se deposite ¿en quién? En Él. ¿Cómo hace usted, mi amado hermano, para poder tener confianza en mí? ¿O cómo hace usted para poder tener confianza en sí misma? ¿O cómo hace su hija para tener confianza en usted? Entonces uno tiene que irse a uno hacerse una autoconciencia y decir, venga, yo tengo estas cosas. ¿Ve? Venga, mijo, hábleme, dígame. Hagamos una interrelación los dos a ver qué tengo. Eso es lo que hace uno cuando uno va a la oración. Cuando uno habla con Dios. Cuando uno establece una relación íntima con Dios y el Espíritu de Dios va a la presencia de Dios y el Espíritu de Dios conoce lo que Dios tiene para nosotros, la palabra que Él tiene y Él la trae a nosotros y en ese momento nosotros sentimos la necesidad de pronunciar una palabra y al pronunciarla es cuando nosotros tenemos la bendición que viene de lo alto. Porque ¿quién da el crecimiento, mis amados hermanos? Jesús, el Espíritu Santo. Dios es el que da el crecimiento. Por eso tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos que reconocer la función de cada uno. Y de esa forma, cuando nosotros reconozcamos la función de cada uno, empezamos a darnos cuenta y empezaremos a darnos cuenta qué tenemos que hacer, cómo tenemos que pedir las cosas, por qué tenemos que pedir, cómo conviene. ¿Sí hasta ahí vamos? Amén, ¿cierto? ¿Listo? Reconociendo así la dirección, la provisión y el plan de perfección. Es así como Dios nos revela o nos manifiesta su presencia, de la cual más adelante vamos a hablar, las manifestaciones de Dios, que es donde íbamos a empezar, pero antes decidí hacer este resumen, para poderles traer más o menos, para que hagamos como una especie de vamos a bañarnos, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces primero que todo hagamos un poquito de calistenia, entonces vamos a hacer calistenia para podernos meter a la piscina, ¿listo? Es así como entonces reconozcamos que el prerequisito fundamental por Dios, en Dios y para Dios, o sea, Él, por Él, en Él y para Él, es conocer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Todo lo que yo vi hacer a Él es lo que yo vengo a hacer. Luego nosotros, todo lo que hemos visto que Él hizo, es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, Él fue testigo ¿de quién? Del Padre. Los discípulos fueron testigos ¿de quién? De Cristo Jesús y del poder del Espíritu de Dios. Porque es necesario que me vaya para que venga ¿quién? El Paraclito. Y es necesario que Él venga, ¿para qué? Para que a nosotros nos diga qué es verdad y qué es mentira. Porque yo, o sea, si usted va al mundo, óigame bien, quítese el título, el diploma de cristiano y se va a dar cuenta que cada uno tiene la razón. Usted va donde el papá de Pepito y el papá de Pepito es que mi abuelo es un abuelo sabio. Usted va donde el papá de Perencejo y le dice, y es que mi abuelo es sabio. Pero el día que se reúnen Pepito y Perencejo, ¿sí?, hacen una guerra, que es lo que en este momento estamos viendo. Supuestamente debiéramos ser gobernados por personas sabias y no lo somos. No lo somos. Porque desafortunadamente necesitan asesores y tienen que vivir de lo que el asesor le diga. Y si el asesor fue educado en Rusia, entonces ¿qué asesoría le va a traer? Marx, Lenin y todas esas cosas, ¿cierto? Y si fue educado en Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Harvard y todas esas cositas. Y si fue educado en Inglaterra, ¿qué le va a traer? Díganme si no tienen diferentes cuando nosotros tenemos un solo espíritu, cuando nosotros tenemos una sola filosofía, cuando nosotros tenemos una vida en Cristo Jesús y nosotros tenemos una vida, ¿sí?, una calidad de vida, como yo le decía a mi amigo, le dije, tenemos una calidad de vida que no la tiene nadie.
Nosotros, ¿por qué nosotros nos angustiamos y nos afanamos por el devenir de las cosas del mundo? Tenemos que orar por ellas, para que Dios tenga misericordia de todos. Pero es que Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Cuando Dios a nosotros nos decidió traer a su presencia, cuando hizo a nosotros, nos escogió, cuando Él a nosotros nos ungió, Él ya nos está cubriendo. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra en el Salmo 91? Dice que el que habita bajo el abrigo ¿de quién? Del Altísimo. ¿Qué le sucede? Leamos todo el 91. Tenemos que dedicarle tiempo a la palabra. ¿Para qué? Para que en la medida que yo conozca de la palabra, en la medida que yo tenga la convicción y la certeza de lo que la palabra dice, en esa medida yo conoceré las bendiciones y también conoceré las maldiciones. Pero ya yo seré una persona que tomaré una decisión de maldición porque yo la he querido, porque Dios a mí me ha dado el conocimiento, el entendimiento y la iluminación para poder vislumbrar su gloria y tomar una decisión y decir, no, yo no lo quiero. Pero yo creo que yo hoy por hoy, después de que ya he conocido al Señor y que me ha mostrado las cosas, yo no quisiera separarme nunca de Él, y es lo que le pido todos los días cuando oro. Le digo, Señor, no permitas, no me separes de tu lado, ni un segundo, Señor, llévame en tu regazo, y si es posible, Señor, métame dentro de ti, para yo poder estar más en ti y menos de mí. Porque en la medida que yo esté en Él, en esa medida yo tendré la convicción y la certeza de lo que yo haga, diga, ¿sí? Y viva es en Cristo Jesús. Será de bendición en bendición, será de victoria en victoria. Yo les hablaba a ustedes de victoria en victoria, y también les hablé de vislumbrando la gloria de Dios, después de que hablábamos de los misterios de Dios. Todo esto es, hay cuenta, es como decir Ezequiel, cuando vio esa agua que salía del altar, allá del centro, y venía bajando y de pronto le cubrió los pies, y después empezó a cubrir los tobillos, y después le cubrió ¿qué? Las rodillas, y después le cubrió los muslos, y después hasta donde le cubrió, hasta el pecho. ¿Y qué hizo? Nadar. ¿Cuántas veces nosotros queremos bogar mar adentro? ¿O es que no nos hemos dado cuenta de lo que pedimos? Cuando yo le digo al Señor, permítame bogar mar adentro, quiere decir, Señor, yo quiero nadar en tus mares, en tus aguas. Quiero tener esa agua de vida eterna que tú tienes. ¿Qué dijo Jesús? Si tenéis sed, ¿qué? Venid a mí. Es que ahí está escrito, es que todo está escrito, es que todo está escrito. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo quiere que yo vea todo como color de rosa. ¿Por qué? Porque si yo veo todo color de rosa, yo voy en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque empiezo viene alguien y me dice, pastor, es que usted tal cosa, no, sí, mijo, hágala eso. Si usted lo hace una sola vez, no pasa nada. No pasa nada. ¿Y yo qué estoy haciendo? Abriendo las puertas. ¿Qué le pasó a Aarón? ¿Qué le pasó a Aarón? Fíjense lo que pasó con Aarón. Y fuera de eso llegó el líder, y el líder en vez de quedarse y establecer su parámetro, ¿sí? ¿Qué hizo? Rompió las tablas de la ley. Y no les dijo, mire, es que esta es la ley. Oiga bien, uno a veces comete errores, y comete errores a veces por afanoso. La palabra de Dios dice que por nada estéis afanosos. Y es así como entonces reconozcamos, mi amado hermano, que conocer la voluntad de Dios y sus disposiciones y cumplirlas es algo que tenemos todos que debemos hacer, ¿sí? Que tenemos todos que entender, para que antes de ser salvos pertenecíamos ¿a quién? Pertenecíamos al enemigo, convencido de que nosotros caminábamos con Dios. No es que mi Dios, mire que yo aquí cargo, mire, esta cadena, mire, y mire la camisa atrás de lo que dice, mire lo que dice atrás del carro, mire lo que dicen todos, ¿ve? Usted va y ve a un tipo que conduce un bus que dice, el amor de Dios, sí, todos amamos a Dios, y el tipo es como un loco, atacando a todo el mundo, estrella a todo el mundo, y uno dice, uy, Señor, este que Dios tiene, pero nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque estábamos en ese mundo, estábamos bajo ese velo, estábamos en 2 Corintios 4:4, estábamos en todo eso, mis amados hermanos.
¿Y qué pasaba? Entonces, venga, como él me atravesó, entonces yo voy y lo atravieso también, ¿sí? Y tenemos una reflexión. ¿Qué le pasó a este motociclista? ¿No murió? Cuando tenía que haber sido para su casa, haber llevado al que tenía atrás, haberlo llevado a su sitio y haberse olvidado eso, y haber sido para su casa y haberse acostado a dormir. Ah, no, pero tenía que volverse. ¿Y qué decía el otro? Lo pago, a ese muerto lo pago, no importa cómo sea. Imposible, ¿cómo es posible que la gente piense así? Y usted hoy le pregunta a la familia y dice, pero él no, él es un santo, él con nadie pelea. Y le apareció ese demonio, ¿sí? Y lo puso a hacer esas cosas, mis amados hermanos. Esto lo traigo a colación para que lo podamos entender. ¿Listo? Porque pertenecíamos al mundo. El pueblo de Israel pertenecía ¿a dónde? A Egipto, ¿cierto? Él tenía múltiples dioses. Nuestra mente estaban programadas ¿para qué? Mi mente, la mente en ese momento estaba programada para hacer cosas, para poder ¿qué? Producir para mí, para yo poder vestir, para yo poder tener mis gustos, para poder tener todos mis deseos. ¿Por qué? Porque las necesidades que nosotros tenemos, que fueron, o sea, las necesidades, si nosotros las mirábamos, la que tenía Adán y Eva, eran necesidades que tenían un control. Ellos no se pasaban. Yo siempre que traigo a mi mente la necesidad, me acuerdo de la nieta de la pastora cuando ella dijo, no tomo más agua, o sea, se tomó nada más la cantidad que le satisfizo, que la llenó. ¿Por qué? Porque preparó su estómago para recibir otras cosas más. Y es así como Dios también prepara nuestro estómago, prepara nuestra piel, prepara nuestro cuerpo, nuestro hígado, nuestra vejiga, nuestro todo, lo prepara para poder hacer las cosas que Él colocó en cada uno de nosotros con un control preciso. Ese control viene, por ejemplo, va en mi estómago, va a mi cerebro, en mi cerebro va a una parte que se llama el ganglio geniculado, ¿sí? Y esa parte que se llama el sistema límbico, ese sistema límbico manda a la corteza cerebral, en la corteza cerebral manda unas órdenes, esas órdenes vuelven otra vez nuevamente a la parte límbica y van directamente, van al hipotálamo, van al epífisis, donde sea, para que produzcan ¿qué? Produzcan hormonas, produzcan determinadas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar, pero caminar de victoria en victoria. Que yo pueda todos los días levantarme bien, que vea bien, que hable bien, que coma bien, que crezca bien. Yo me pongo a fijarme en mi nieto y digo, ¿cómo este chino puede en 8 días haber aumentado 3 centímetros? Y viene a mi mente el espíritu de médico y empiezo a pensar cosas y cosas y cosas, y me voy a fisiología, me voy a patología, me voy a todas partes, para darme cuenta del crecimiento, y digo, Señor, tú eres así con nosotros. Tú eres así con nosotros, papito Dios. Tú, cuando nosotros decimos, te amo, ven a mí, en ese momento tú te deleitas y ¡pum!, despiertas todo, ¿ven? Y haces todo otra vez, recreas en nosotros, regeneras en nosotros todo, de modo tal que yo empiezo otra vez a crecer, que mis células crecen al unísono, sincrónica, en armonía. ¿Con quién? Con el poder del Espíritu de Dios. Luego hay una armonía en Dios. Hay una armonía que hablábamos una vez cuando hablábamos de caminemos en Cristo Jesús. Recuerda que les hablé de la armonía con el Padre. ¿Sí? Y en esa armonía que uno tiene, en esa armonía uno va creciendo en todos los niveles. Óigame bien, en todos los niveles. Pero somos nosotros quienes obstruimos. ¿Qué le sucede a la madre cuando queda embarazada y no quiere tener el chino? ¿Qué hace? Toma pastillas, una serie de cosas, una serie de elementos. ¿Y qué hace? Medio aborta. Y cuando nace el chino, ¿qué sucede con el chino? Tiene una serie de defectos. ¿Por qué? Porque se ha metido en ese proceso de crecimiento que es global. Dígame bien, que es global. Crece la inteligencia, crece la memoria, crece la ciencia, crece todo, crecen las uñas, crecen los dedos, crece todo crece al unísono, armónicamente. Así como le crece a usted el hombro, le crece la cadera, le crece al mismo tiempo, le crece de pronto el hígado, un pedazo de hígado, le crece un pedazo de riñón, otro pedazo de riñón, así va creciendo todo.
Y llega un momento, a una semana, donde usted está hecho completamente, ¿sí? Que es la tercera semana. Por eso cuando han dispuesto que se haga aborto después de las 20 y pico de semanas, estamos asesinando a un feto. Estamos asesinando a una criatura. Porque es cierto. Esa criatura ya está hecha. Ya tiene corazón, ya salta, ya brinca. Aquellos que han ido a una ecografía a la segunda semana se dan cuenta de eso. Hay un corazón que hace, y ese corazón, en la medida que él va saltando, se le van uniendo todos los vasos, y los vasos se van dilatando y se van dilatando, y y va llegando hasta la punta del dedo gordo del pie izquierdo, del pie derecho, ¿sí? Y de pronto llega hasta la punta del cabello, ya donde tiene que llegar, y cuando usted se da cuenta también llega a los ojos, llega a la nariz, llega a la lengua, llega a todas partes, y empiezan a formarse todos los órganos, organelas y tal cosa. ¿Para qué? Para que tenga usted un sistema, óigame bien, un sistema que se llama órgano de los sentidos. Empieza usted, y si usted se fija, si usted ahorita se fija, fíjese en el talón suyo, a ver, y si usted no se está dando cuenta aquí en su mente del tamaño que tiene usted de su talón, qué lo está cubriendo, cómo lo está cubriendo y cómo está haciendo presión en la parte del piso. ¿Y dónde está usted ubicado? Todo eso lo hace Dios, todo eso lo hizo Dios, lo recreó Dios, lo formó Dios. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Él tiene que ir a nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya está siendo regenerado. Y en nuestra alma, ¿qué está? En nuestra alma están pensamientos, están sentimientos, está voluntad, sí, y fuera encima está algo que se llama conciencia. Entonces, cuando yo tomo la decisión de seguir a Jesús, de seguir a Dios, en ese momento el Espíritu de Dios va y me dice, esta es su conciencia, estás en común unión con Dios. Pero si yo no tomo la decisión, yo sigo mi vida, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que me diga el vecino, lo que me diga el sutanejo, lo que me diga el jefe de la oficina, porque es que si no trabajo para usted, entonces, ¿cierto, mi hermano? Cuando hablábamos, ¿recuerda cuando hablábamos de que le digo, si es así como Dios quiere? Cuando usted se dio cuenta de que no era así, ¿por qué? Porque es que el enemigo lo lleva a uno a trabajar a un sitio, o lo lleva a uno a hacer determinadas cosas, o lo lleva a uno a enamorarse, o lo lleva a uno a buscar cosas, a seguir cosas, cuando no son, porque uno cree que son algo suaves, leves. Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Porque él no iba a ser, él era el que había escrito la palabra. Él la había determinado, luego él sabía lo que venía, cuál era el devenir de las cosas. Cuando uno se pone a pensar en el pasado, cuando uno analiza el presente y cuando uno piensa en el futuro, cuando usted, mi amado hermano, hace las cosas pensando en el futuro, analizando las cosas en el futuro, con el favor de Dios, usted busca de Dios, y Él, ¿qué es? Él es omnisciente, o sea, Él conoce. Cuando usted hace las cosas buscando el apoyo, el ayudo de papá, el ayudo de aquel que es el sabio, no es que voy de aquel para que aquel me dé una instrucción, a ver, ¿será que yo sí mando a operar a mi hijo? El otro que le dice, pues sí, mando a operar, claro. Pero, ¿quién es el que determina la vigencia, la sanidad, ¿sí? El vivir, o sea, el poder ser bendecido? Esa persona, ¿quién lo determina? Dios. No hay nadie más que me va a bendecir a mí. A mí no me bendice la palabra de la hermana, ya. Me bendice es cuando yo lo tomo, lo traigo a mi corazón, y es Cristo Jesús quien viene a mi vida y me enseña y me revela y me purifica. Y entro en ese proceso de redención. ¿Bien? ¿Sí? Esa mente estaba programada para vivir independiente de Dios, vivir en un mundo de acuerdo a lo establecido por el mundo y en la carne, tratando, buscando complacer nuestras necesidades cada día más insaciables e independiente del área y del campo. Yo viví esa experiencia. Una vez come una cosa y quiere comer más, y quiere comer más, al día siguiente quiere comer más, y se vuelve, eso se llama una adicción. Es lo que le pasa a los que fuman marihuana, a los que toman cerveza, a los que fuman cigarrillo, a aquellos que tienen relaciones sexuales, a aquellos que viven todo el tiempo por fuera. Uno tiene que pensar siempre en un devenir futuro. Y ese devenir futuro
Cuando usted está en el mundo, usted no piensa en el futuro. Usted piensa en que tiene que ser todo agradable en este momento. Satisfacción plena en este momento. ¿Listo? ¿Qué importa? Mañana miramos a ver qué hacemos. Sí, hermano, pero lo que pasa es que tenemos que tener una guía. Tenemos que tener una persona que dirija nuestra vida, una persona que nos lleve a una dirección, una persona que tenga un plan de perfección y esa persona también tenga un plan de provisión para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros fuimos educados para ahorrar? No, mijo, es que si usted no ahorra, entonces cuando llegue a viejo, mire, ¿cuántos han ahorrado? ¿Sí? Y cuando llegan a viejos, ¡pum!, un accidente. Hace poquito, un señor en Bogotá, ¿sí?, se le quemó toda una planta. ¿De cuántos años? De 100 y pico de años. ¿Cuántos de pronto hacen toda una vida para poder tener un vehículo, ¿sí? Se ponen de conductores, conducen taxi, conducen bus y de pronto terminan siendo dueños de un bus, un metropolitano, un bus grande y tal cosa. Y en vez de ahorrar, en vez de proveerse así como lo hizo José, entonces lo que hacen es que dilapidan, gastan, malgastan las cosas. ¿Sí? Y no cumplen con las leyes de Dios, porque es que una cosa tenemos que ser conscientes. Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, tenemos que cumplir las leyes de Dios. Llámense antiguo, llámense nuevo. A mi entender, óigame bien, a mi entender, sí, hay el Antiguo Testamento, pero también existe el Nuevo, que es una explicación del Antiguo, pero que, si nosotros lo vemos, ese Nuevo, ¿dónde se hizo? Se hizo en tiempos, se hizo antes de los 100 años, antes de los 100 años. ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Quiénes fueron los escritores de esto? ¿Romanos? No, eran hebreos. Si miramos, Saulo era hebreo, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, ¿cierto? El más pequeño de todos. Si miramos Pedro, Juan, Simón, Felipe, todos ellos fueron, entonces ¿qué pasaba? La esencia giró bajo ese idioma. Ellos entendían ese idioma, ellos lo comprendían, ellos sabían lo que significaba cada cosa. Nosotros no, tenemos que llegar a ese quick de poder entender, ¿sí?, qué significa esta palabra en ese momento en que se estaba pronunciando. Siempre he traído a colación ese bestia, cómo comía. Dormía sobre una vieja, ¿sí? Y resulta que le dice, lea bien, Juanito, vestía como comía y dormía sobre una vieja estera. Entonces uno dice, bueno, está bien, ¿quién sabe si yo me ponga a leer la palabra y en vez de entenderla en lo correcto, la entiendo en lo incorrecto y explico y enseño? ¿Qué? Enseño un anatema. Soy anatema para el pueblo y estoy convencido de que le estoy enseñando la verdad. Entonces, ¿quién es el que me revela a mí la verdad? ¿Quién es el que me lleva a mí la verdad? El Espíritu de Dios. Luego yo no puedo hacer nada sin que el Espíritu de Dios esté presente. Por eso siempre en la iglesia va a existir la oración, ¿sí?, y la alabanza. ¿Por qué? Porque sin ellas nosotros no podemos acercarnos, ¿sí?, al plano espiritual. Tenemos que acercarnos al plano espiritual para poder entender estas cosas. Sigamos. Y es así como entonces cada uno de nosotros tiene una necesidad. Óigame bien, esas necesidades cuando no son satisfechas, llevan a que se crezcan más esas necesidades. Y esas necesidades son las que hacen que a veces perdamos la relación y establezcamos que aquel que venga a suplir mi necesidad se convierte para mí en un Dios. Y convertimos esas necesidades, las convertimos en diositos. ¿Cuántas veces tenemos un Dios que es nuestro papá? ¿Por qué? Porque Él suple nuestras necesidades. ¿Cuántas veces nosotros creemos en lo que Él cree? Vivimos lo que Él vive. Y no pensamos más. Si Él nos lleva a nosotros allá a la peña, allá vamos a la peña. No, pero es que Abraham llevó a Isaac, ¿sí? Y lo iba a tal cosa. No, hermano, es que una cosa es una cosa. Tenemos que llegar a ¿sí?, a cumplir el entendimiento y tener la sabiduría.
para poder comprender el mensaje. Por eso vemos muchos predicadores que predican en falso, que predican anatemas. ¿Por qué? Porque ellos no han podido alcanzar a vislumbrar el poder del Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios les diga a ellos, sí, la sabiduría. ¿Qué hacía Abraham cuando esas víctimas estaban encima del holocausto y venían por ella? ¿Qué hacía? ¿No corría a rezarlas, a quitarlas, a sacarlas? Eso nos muestra la palabra. Es así como nosotros tenemos que, mis amados hermanos, analizar esas cosas. Entonces, esas necesidades cada día se vuelven más insaciables, independientes del área, del campo establecido. Es así donde los primeros años de la vida del pueblo de Dios, óigame bien, de nosotros, iniciamos un camino, empezamos a sobrevivir, a tolerar, a defendernos y a depender de algo, o a ser autoindependientes, o nos volvíamos autodependientes. Necesitábamos de alguien. No es que si este no viene, que muchas veces sucede en la vida natural de nosotros. Es que si nosotros vamos a la iglesia con mi hermano, entonces es que lo estoy esperando, porque es que si no viene y el hermano pierde la bendición de Dios por culpa del otro. Pero tenemos que ser independientes en Cristo Jesús, porque para eso Él nos da a nosotros libertad y nos dio una voluntad libre para nosotros poder escoger. Sí, mis amados hermanos, es así donde los primeros años de la vida del pueblo de Dios iniciamos un camino aprendiendo a sobrevivir, a tolerar, a defender, a ser dependientes y luego autodependientes. Y fuera de eso, entre más buscábamos ser dependientes, ¿sí?, entonces perdíamos una identidad. ¿Por qué? Porque a veces en medio de la acción había una reacción que no nos servía y nos volvíamos otra vez. ¿Qué le pasó a Einstein? Einstein, ¿sí?, cometía el error, volvía otra vez, cometía. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el pueblo se volvió, ¿sí?, acción-reacción. Entonces, como ya no pudimos en esta, vamos en la otra. No, mi amado hermano, usted ya la perdió. Usted tiene que buscar una dirección que sea una dirección correcta, que sea de verdad. Tenemos que buscar la dirección de quién. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el omnisciente? ¿Quién es el omnipresente? ¿Quién es el que? ¿Quién es? Dios. Entonces, ¿por qué no buscamos a Dios en vez de ponernos a caracolear? O pis, como digo yo. Cuando tenemos que buscarlo a Él para que Él sea nuestro guía, nuestra dirección. Él nos da a nosotros un plan que se llama plan de perfección, mis amados hermanos. Y a la medida que nosotros caminamos en ese plan de perfección, ¿sí?, viene Dios. ¿Qué hace Dios? Dios lo que hace es que en el propósito de la vida en el mundo natural, eso lo dice Efesios 2, capítulo 1, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, llevándonos a los deseos de la carne, de los ojos y de la soberbia de la vida, o la esclavitud bajo el velo del enemigo, actuando, ¿sí?, en desobediencia, en forma independiente de Dios y separado de ¿quién? De Dios. Separados de Dios, mis amados hermanos. Juan 14:30. No lo leamos, sino que sigamos. Por tanto, de acuerdo a nuestra naturaleza adánica, venimos físicamente vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Y vamos a vivir en un mundo que, aunque lo parezca irreal, se llama el mundo de su uso. Un mundo donde no sabemos qué es. Cada día nos damos cuenta de que estamos estrellados, ¿sí? Elegimos a alguien y ese alguien va en contra, pero cuando tenemos la presencia de Dios sabemos a quién elegimos. Sabemos qué hacemos, sabemos con quién andamos, sabemos para dónde caminamos, ¿sí? Por eso, mis amados hermanos, ese mundo nos lleva a que nosotros tengamos unas responsabilidades y que nosotros tengamos que confiar en lo que hacemos. Si usted se comprometió a una familia, tiene que hacer lo que sea, ser un esclavo, lo que sea, para que pueda usted alimentar a esa familia y poder responder con esa familia. Cuando si usted hubiese buscado de la anuencia de Dios, hubiese buscado de la sabiduría de Dios, le había dicho, espérese 3 minutos. Y usted se hubiese esperado 3 minutos y hubiese conseguido la ayuda idónea. ¿Para qué? Para poder vivir una vida de victoria en victoria.
vislumbrando la gloria de Dios. O sea, yo, en mi entender, mis amados hermanos, yo digo, Dios tiene para mí un caminar. Soy yo el que establezco si camino en Él, ¿sí?, de acuerdo a mi conocimiento, entendimiento y vislumbrar la gloria de Dios, o sea, el ver la luz de Él. Y de esa forma yo camino en Él. Si yo no tengo eso, caminaré en el otro y seré de perdición. Iré ¿a dónde? A la oscuridad. ¿Sí? Iré a la muerte eterna. Es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, ¿sí?, sigamos esa dirección que Él tiene. Porque Él nos da a nosotros unas metas, ¿sí?, que son unas prioridades entre las actividades que nosotros tengamos, pero que esas metas sean metas de perfección, de provisión, guiados por Él, ¿sí?, aprovechando al máximo cada oportunidad de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios, por Él, en Él y para Él. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? ¿Sí era lo que usted pensaba, mi hermano Martín, ayer? Porque es que esto es, o sea, Dios quiere que usted, mi amado hermano, aprenda. Por eso aquí Dios ha traído dos enseñanzas muy claves en el liderazgo de esta casa. La ha traído muy claves y tenemos que diferenciar o tenemos que verdaderamente vislumbrar lo que cada uno de nosotros está enseñándoles a ustedes, porque a la larga es lo mismo. A la larga vamos a un camino igual. Lo que sucede es que hay cosas que necesitamos poder entender mejor que otras, y en esa medida tenemos que dedicarle más tiempo a eso. Recordemos que Jesús, como maestro, sus palabras, ¿sí?, llenas de amor, de armonía, de verdad, donde Dios Papá, Dios Padre, es el timón de este barco. Si nosotros vamos a Juan capítulo 15, ¿qué dice en Juan capítulo 15, mi amado hermano? Versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera. Amén. Y mi Padre es el labrador. Amén. Ahí estamos ya definidos. Cristo es la vid y el Padre es el que está labrando la tierra, el que está preparando y el que está dando por medio de su Espíritu, ¿sí?, a esas raíces les está dando una savia. ¿Para qué? Siga más adelante. Para que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Amén. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Que todo aquel que no le sirva, pues Él lo va a quitar. Él lo va a quitar. Olímpicamente lo va a quitar. ¿Sí? No, es que Dios es un Dios injusto. No, mi amado hermano, ahí está la palabra para que usted la siga. ¿Eh? No es que yo no quiero que la ley me castigue, ¿por qué? Pero usted, ¿por qué sale desnudo a la calle? Si en la casa tiene pantalón, tiene camisa, póngase el pantalón y la camisa, ¿por qué sale desnudo? No, es que me dio la gana. Entonces, hermano, pague. Porque hay una ley. Hay una ley. Y esa ley, Dios la dispuso ¿para qué? Para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que no debemos de hacer. Y si nosotros vivimos en gracia, no, listo. Gracia es cuando Dios me da a mí algo de bendición. O sea, Él me provee, Él me da a mí este conocimiento, este entendimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda verdaderamente vivir en relación armoniosa con Dios. ¿Y con quién? Con el hombre. Y eso lo vemos en Mateo 22, versículo 37. Vamos. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Entonces, ¿qué buscaba Dios? Para que nosotros seamos, ¿qué? Conformes ¿a quién? A la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? El amor, la misericordia, la gracia de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Ve? ¿Y qué sucede cuando nosotros, oramos la oración que Jesús le enseñó a los discípulos? Oigan bien, que le enseñó a los discípulos, que tenemos nosotros que hacerla todos los días. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros, ¿qué? El reino de Dios. ¿De acuerdo a qué?
a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, si nosotros empezamos verdaderamente a vivificar esa parte, venga, bien, este es un resumen de lo anterior, ¿sí? ¿Ve? Podemos entrar a pensar en que más adelante vamos a hablar de algo que se llama la manifestación de Dios. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Se manifiesta por medio de ¿qué? De su santidad. ¿Cómo nos revela Dios su santidad? ¿Cómo nos la muestra? ¿Cómo Dios hace que nosotros podamos ser santos? ¿Cómo Dios hace un llamado? ¿Cómo Dios hizo el llamado del pueblo de Él? ¿Cómo Dios estableció a los levitas aparte? ¿Y cómo Dios estableció el real sacerdocio aparte? ¿Y cómo después dice Pedro, el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio y nación santa, pueblo escogido por Dios? ¿Por qué? Si el pueblo escogido era Israel, pero había una palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde el pueblo escogido era otro también. Y donde ambos nos entremezclamos, ¿para qué? Para poder ser, para poder alcanzar, para poder disfrutar y para poder, ¿sabe qué? Rendirnos a la presencia de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿cierto? ¿Sí? Me quedé. Me falta el 60%, me pasó como Martín ayer. Bueno, cerremos los ojos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gloria, mi amado Señor, bendito seas. Llena nuestra vida, Señor, cada día más y más de ti, Señor. Danos, Señor, esa revelación, Señor. Danos, Señor, ese querer como el hacer, para poder estar cada día más en ti y menos en nosotros, Señor. No permitas nunca, Papito Dios, que nos separemos de tu lado, Señor. Sé tú, Señor, esa fuente, Señor, de vida eterna, Señor, para poder nosotros vivir en ti, Señor. Siempre, Señor, llenos de tu gracia, Señor, llenos de tu gracia, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, Papito Dios. Gracias, mi amado Señor. Bendice, oh alma mía, al Creador. Bendice, alma de cada uno de nosotros, al Señor de señores, Rey de reyes. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, durante estos días, inundándonos completamente, Señor, llenándonos de ese plan tuyo, mi amado Dios. Que traigamos, Señor, y que podamos, Señor, unir, Señor, llevar, Señor, a buen término, Señor, todo lo que tú nos enseñas, Papito Dios, para poder ser sanos, para poder ser salvos, para poder ser libres, Señor, así como cuando un médico estudia, Señor, aprende diferentes cosas y al final, Señor, Él salva la vida de sus pacientes, mi amado Dios. ¿Por qué? Porque tú le has dado ese don, tú le has dado esa gracia para poder hacer esa bendición, mi amado Dios. Gracias, mi amado Señor, porque nosotros venimos a salvar vidas, pero vidas para una eternidad, mi amado Dios. Aquellos que estaban en la oscuridad, que puedan ser sacados a la luz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos con bien, mi amado Dios. Bendiga nuestro caminar, Señor, y también, Señor, bendiga nuestra casa, Señor. Amén, amén y amén.